Dos. Amigos, estamos de vuelta aquí en la Caja FM. Como siempre, le damos vuelco a los temas, a la información. Veníamos de un programa de la vacuna con una doctora de la Universidad de Oxford, que además ahorita Lemus. está en boga, Fer, pero, Sí. pero no queremos quitar el dedo del renglón con el tema del Tren Maya, que por cierto, después de que Facebook me castigó 30 días y ya no pude publicar nada, estoy ya de vuelta y estamos con este programa. Además, estoy desvelado, acabo de grabar unas canciones, pero estamos con Gustavo Alanís, director del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, lo cual no lo puedo creer para mí, que estoy ahorita en la parte del activismo del Tren Maya, desde una parte académica, científica, es casi como tener a Santa Claus en casa, Fer. Bueno, sí, nos vestimos de lujo, de veras, Gustavo. Muchísimas gracias por aceptar la invitación de la Caja FM para poder platicar con los amigos que nos siguen, amigas y amigos, muchos que están seguro ahora ansiosos de conocer qué es lo que está pasando, los puntos de vista claros y precisos con respecto a lo que es estas situaciones de la cultura alrededor de lo que es el cuidado ambiental. Parece que México ha caído durante ya más de varias décadas como en un torbellino hacia abajo, en donde no se está respetando muchas cosas. Me gustaría mucho conocer cuáles son los puntos de vista y qué es SEMDA para que se abra esta puerta. Gracias, Fernando. Gracias, Michelle. Pues el que está muy agradecido soy yo y es una gran oportunidad el poder conectar con ustedes y con su auditorio. Les comento brevemente, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental está cumpliendo justo estos días 27 años de haber sido fundado. Digamos que somos un producto del TLC original, porque en aquellas épocas se hablaba mucho del tema ambiental, pero particularmente de la legislación ambiental, y se decía que en México había mucha pobreza, mucha carencia en la implementación o en la aplicación efectiva del marco jurídico ambiental. Y entonces, cuando detectamos esa inquietud por parte de los negociadores de Estados Unidos, particularmente, nos dimos a la tarea de ver quién estaba trabajando en México en sociedad civil en temas jurídico-ambientales, ¿no? Desde la parte, digamos, no lucrativa. Y nos dimos cuenta, pues, que había algunos esfuerzos por ahí, alguien dando clase en la universidad, en algún despacho, etcétera, pero no había una organización ambiental o jurídico-ambiental que se encargara de complementar los esfuerzos que ya se estaban llevando a cabo para efectos de poder contribuir a que la legislación ambiental se aplicara de manera efectiva. Gustavo, perdón, pero dices 27 años. 27 años de esta idea que se forma y que se le da vida. Sí, lo que sucedió entonces es que estábamos estudiando una maestría en Derecho Internacional en Estados Unidos y era justo el momento de las negociaciones. Y entonces, pues a partir de ahí nos dimos cuenta que había un espacio, que había una oportunidad para crear algo distinto a lo que hacen las organizaciones ambientalistas tradicionales, ¿no? O sea, las organizaciones se dedican a proteger, a conservar, a preservar, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, con los recursos naturales, pero no había una organización especializada dirigida a los temas, digamos, legales ambientales. Y entonces ahí fue donde se nos ocurrió la idea, hablamos con algunas fundaciones, y el 16 de agosto, y por eso estaba yo diciendo que ya estamos sobre los 27 años. Claro, increíble. El 16 de agosto del 93 se echó a andar la idea y se constituyó formalmente ante notario público en diciembre de ese mismo año. Entonces, pues ya hay un caminito ahí andado. Ahora ya tenemos 5 oficinas, que les llamamos oficinas regionales. Estamos en Valle de Bravo, estamos en La Paz, en Baja California Sur, en Jalapa, en Veracruz, en Cancún, en Quintana Roo, y la oficina sede, la oficina matriz que está aquí en la Ciudad de México. Es un grupo de alrededor de 30 profesionales, no todos abogados, sí un número importante, pero nos apoyamos mucho también de especialistas en temas de comunicación, en temas técnicos, en temas que tienen que ver con ingeniería, con biología, etcétera, porque esto
se complementan, ¿no? La parte jurídica se complementa mucho con la parte técnica. Entonces somos alrededor de 30 personas aproximadamente y trabajamos temas muy amplios, muy diversos. Tenemos un área que está, por ejemplo, enfocada a todo el tema de la defensa, que son los litigios, ¿no? Que llevamos en favor del interés público. Estamos metidos también en temas de investigación, mucho en temas de agua, del derecho humano al agua. De desabastos, etcétera, ¿no? ¿Qué está Temas pasando? forestales, cambio climático, combustibles limpios. Estamos trabajando mucho el tema de derechos humanos y medio ambiente, de lo cual vamos a platicar ahorita que hablemos de lo del Tren Maya, ¿no? Trabajamos con temas costeros, los temas marinos, temas de ordenamientos ecológicos del territorio, todo lo que tiene que ver con la evaluación del impacto ambiental, de los proyectos, de las obras o actividades que se tienen que someter a una evaluación ambiental previa por parte de las autoridades competentes para efectos de ver si sus proyectos son viables, ir adelante, ¿no? Oye, ¿y no te topas con pared todo el tiempo? ¿No es una verdadera lucha como querer subir al Everest en chanclas de baño y bata? Sí, lo dices bien, Fernando. Sí, ha habido mucha frustración, ha habido mucho coraje, muchas paredes a las que hay que ir enfrentando, pero creo que no puede decaer el ánimo, no puede decaer el entusiasmo, porque necesitamos mejorar la salud, necesitamos mejorar la calidad de vida y la vida misma de las personas y obviamente el entorno en el que todos estamos. Entonces, como dicen por ahí, pues cayendo y levantando, ¿no? Cayendo y levantando, pero también muchas veces ganando y levantando, ¿no? Porque también ha habido muchas victorias, muchos triunfos, muchas cosas que se han logrado. Pero sí te diría que después de 27 años yo hubiera imaginado que esta situación ambiental en México y en el mundo iba a ser completamente diferente, ¿no? Y no lo es, ¿no? Entonces eso pues obviamente nos ha hecho no solo mantenernos, sino mantenernos en extremo activos, muy ocupados, con mucho trabajo. La pandemia ha sido brutalmente exagerado el trabajo, pero pues no hay tregua, ¿no? Y tenemos que seguir ahí en la lucha y si bien hay derrotas y decepciones, pues tenemos que jalar y darle para adelante y pues mandar un mensaje positivo también a las nuevas generaciones para efectos de que sepan que hay que pelear y que esto no se gana nada más así por eso me encantó. Michelle. Sí, Gustavo, ahí pregunta, ¿ustedes cómo trabajan? ¿Son una entidad asesora donde yo como particular, si tengo un litigio con el gobierno o si quiero poner una empresa o hacer un proyecto, ustedes me asesoran? ¿O al revés, ustedes coadyuvan con el gobierno? ¿O son una especie también ustedes de activistas? ¿En qué zona está el SEMDA? Pues mira, un poquito de todo, la verdad, pero la oficina se creó con la idea de poder apoyar a todos los que no pueden pagar a un despacho de abogados y necesitan una asesoría jurídico-ambiental. Es decir, nosotros somos una institución que está legalmente constituida ante notario público como asociación civil, no lucrativa, ¿no? Non-profit, y entonces lo que hacemos nosotros es que recibimos donativos de distintas fundaciones, de distintos organismos, organizaciones, etcétera, y trabajamos en favor del bien público, del interés público, y como decía yo, de aquellas personas, aquellas comunidades indígenas, aquellos campesinos, aquellos vecinos, personas interesadas que no pueden ir a un despacho de abogados porque normalmente les cobran pues por lo menos $150 la hora, ¿no? Entonces, el acceso a la justicia se puede volver complicado y en consecuencia lo que siempre quisimos era tener un espacio para que aquellos que no pudieran sufragar gastos o costos por una intención de proteger o de conservar el entorno, pues que pudiéramos tener ese espacio. Entonces, la idea es colaborar con los sectores más desfavorecidos, más vulnerables, pero que también muchas veces son los más afectados por proyectos o megaproyectos, pero también trabajamos con distintos gobiernos, por ejemplo, en la elaboración de programas de ordenamiento ecológico locales, participamos en los comités donde se elaboran estos proyectos, de repente nos hacen una consulta sobre alguna ley
De repente nos piden que redactemos alguna ley y, por ejemplo, hicimos a principios de los 2000 hicimos la ley de desarrollo forestal sustentable, hicimos la ley de cambio climático de la Ciudad de México. Entonces, sí tratamos de colaborar lo más que se pueda con los distintos sectores de la sociedad, con el sector privado, por supuesto también, con la academia, con los científicos, con los técnicos. La idea es contribuir al bien. Sí, sí, tener un espacio más muy amplio. Y mira, una de las partes que decías, hay momentos en que hay victorias, que se logran cosas importantes, pero también en los momentos de que no se logran, la pregunta que tendría que hacerte sería, ¿no se logra por qué? ¿Por desinformación? ¿Por cerrazón así de que estás hablando con una cabeza con piedras dentro o con un cacahuatito dentro? ¿O por literal, por intereses que tienen que ver muchísimo más con dineros que con ecología? Pues mira, la verdad es que a veces se pierde porque pues, vas a presentar una acción legal y, como se dice coloquialmente, te dan palo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues estás siempre expuesto a ganar o a perder un recurso de revisión, un juicio de nulidad, un amparo, una denuncia popular, etcétera. Pero siempre tratamos de hacer nuestro mejor trabajo y esfuerzo profesional para que esas batallas legales se vayan ganando. Uh-huh. Pero a veces se pierden porque hay intereses económicos, hay intereses políticos, hay intereses sociales de otra índole que no permiten que los casos vayan avanzando. A veces sucede por desconocimiento, por ignorancia, ¿no? Que pueden tener las autoridades, los legisladores, los jueces. O la suma de todo, tal vez. La misma sociedad, ¿no? Entonces, me parece que tenemos que seguir apostándole a lo que yo llamo el bienestar, ¿no? Y lo que yo les digo es, al final del día, aunque tú quieras hacer un proyecto que es altamente contaminante o que afecte o que cause desequilibrio, pues te va a afectar a ti mismo, ¿no? Tenemos que entender que no, por querer tener una ganancia económica, eso no quiere decir que no va a haber impactos o daños ambientales. Entonces, yo creo que tenemos un gran pendiente todavía en el sentido, Fernando, Michelle, de poder realmente interiorizar el concepto de la sustentabilidad, ¿no? Uh-huh. Hacia el interior de cada uno de nosotros, hacia el interior de los corporativos, de las empresas, etcétera, para efectos de poder entender que sí se pueden hacer las cosas, uh-huh. Nada más que hay que hacerlas de una manera distinta, de una manera diferente, para comportarnos, diría yo, de una manera más ambientalmente amigable. Y nos ha costado mucho trabajo el poder balancear lo que yo llamo el crecimiento, la inversión, la creación de empleo, el desarrollo, con la parte de medio ambiente, ¿no? Y también no tendría que ver, perdón, no tendría que ver una educación social hacia el cuidado y el respeto al medio ambiente. Sí, yo creo que se ha intentado en varias ocasiones. La misma ley ambiental federal en México habla sobre el tema de la educación y de la conciencia, pero me parece que no hemos hecho campañas permanentes uh-huh. En los medios de comunicación que nos permitan penetrar realmente y que la gente se dé cuenta que lo que cada uno de nosotros hacemos tiene un impacto, ¿no? Uh-huh. Y el mejor ejemplo pues, puede ser el tema del cambio climático, ¿no? Al final del día, pues todos, por lo que hacemos en nuestras actividades cotidianas, podemos ser de los que contribuimos a que se generen esas emisiones de gases de efecto invernadero, pero a lo mejor no estamos conscientes, no sabemos, no lo tenemos interiorizado. Y entonces sí creo que vale la pena lanzar una campaña nacional importante a favor sí del crecimiento, sí del desarrollo, sí de la inversión, sí de la creación de empleos, pero también de decir, pues todo eso no va a poder ser posible si no contamos con un buen medio ambiente, si no tenemos los recursos naturales, porque al final del día, si estamos de acuerdo, a lo mejor no, pero ustedes díganme, pues al final del día todo depende de la naturaleza, ¿no? Entonces, si la naturaleza no está en un buen estado, ¿no? Si no la cuidamos, ¿no? Si no le damos esa posibilidad de que se vaya regenerando para que la vayamos reutilizando, pues
pensemos en una fábrica de refrescos, ¿no? Una fábrica de cervezas. Van a quedar sin agua. No podrían producir, ¿no? Claro. O sea, ¿por qué? Porque pues, el agua, aunque la puedan tener, a lo mejor no es de buena calidad, ¿no? Entonces, la economía, pues siempre ha ido por encima de los temas ambientales, ¿no? Y nunca fueron tomados de la mano al mismo tiempo. Entonces, me parece que es el momento para poder, con esta pandemia, darnos cuenta que el modelo puede seguir hacia ese crecimiento y ese desarrollo, pero de una manera distinta, para que, como decía yo, pudiera ser un poco más ambientalmente amigable. Amable, sí, por supuesto. Qué interesante, Mitch. Nos tenemos que ir ya a la primera pausa. Ya se calentó esto, ya sabemos bien los alcances, digamos, las acciones del Senda. Y el nivel del nivel del invitado que tenemos, Canijo. Sí, así es. Y además, sobre todo, ya ahorita para meternos ya de lleno a varios temas, que ahorita ya con todo lo que comentó Gustavo, ya tengo ya las dudas ya filosas. Gustavo, como hemos platicado antes de invitarte al programa, normalmente le pedimos a nuestros invitados que nos dejen ver, y le dejen ver a la gente algo de su gusto musical o de su mal gusto musical, que no, hasta ahorita no hemos tenido casos tan extremos, ¿verdad, Fer? Pero Thalía apareció en alguna ocasión, hijo, o algo así. Sí, todavía estamos libres de Maluma, afortunadamente. Sí. Pero, ¿con qué nos sorprenderías ahorita para irnos a la primera pausa, Gustavo? Mira, yo creo que una de las canciones que me dejan muchos recuerdos de cuando yo tenía por ahí de los 13 años, que me fui a estudiar a Estados Unidos, es una canción que se llama Dust in the Wind. Claro, Kansas, por supuesto Kansas, que sí. Pues para mí es una gran canción y como decía yo, me trae grandes recuerdos, entonces espero que sea algo del agrado del auditorio. Pero muchísimo, ¿no? Sí, el grupo de Kansas es de los que gustan mucho porque la caja se especializa también en un sector muy importante por el progresivo. Entonces, con Joe Elefante en el violín, que está, si no me equivoco, o sea, un grupazazo de aquellos, de esos de época. Pues, Mitch. Bueno, pues vámonos con un clasicazo que además nunca lo habíamos puesto, Fer. No, jamás. Hay tantas versiones, padrísimo, Gustavo. Amigos, regresamos en 2 minutos ya para entrar de lleno al tema. ¿Qué puedes decir de Kansas? No, caramba, no, yo sigo volando. Esta banda, Kansas, pues adivina de qué lado de Estados Unidos es. De Detroit, por ahí, ¿no? No, es de Kansas. Pero bueno, el caso, este super tema que nos acaba de proponer Gustavo para escuchar, que vaya que fue una verdadera joya, imagínense, fue editado en el año de 1978. Fue editado en enero de 78, aunque fue grabado, por supuesto, unos cuantos meses antes, si no me equivoco, ahí más o menos por junio, julio del 77. O sea, un tema que se trepó a las listas del mundo y que se convirtió en un verdadero clásico de lo que es la parte de la historia del rock progresivo norteamericano, de una parte clara, por supuesto, de una época que se vivió en los Estados Unidos y, por supuesto, en algunas partes de América y Europa. Gran elección, Gustavo. Y bueno, sigamos porque estamos nada más y nada menos que con un invitadazo. Mitch. Pues con Gustavo Alanís, director del Centro Mexicano de Derecho Ambiental. Tómala. Muchísimas gracias. Y antes de irnos a corte, ya las últimas conclusiones, Gustavo, era que básicamente a menor naturaleza pudiera suceder que mayor pobreza, contrario a lo que pudiera pensarse, porque de repente los humanos nos hemos convertido como en esa especie de plaga que ataca una planta, destruye la planta y luego ya la plaga se muere porque ya no hay planta que comer. Y entonces el tema de sustentabilidad y, como mencionaste, de hacer las cosas diferentes, debe de dejar en un punto diferente la forma de hacer los proyectos. Y de aquí, quiero aprovechar esta coyuntura para entrar de lleno al tema. Yo típicamente llevo años viajando a la península de Yucatán por el tema del buceo, porque el buceo, cuevas, cenotes, obviamente toda la zona arrecifal. Viajo mucho, o he viajado mucho básicamente de Cancún a Bacalar, recientemente a Calakmul. Curiosamente me he topado con que hay poco transporte. Si yo quiero agarrar un camión de Cancún a Bacalar, no es que haya corridas cada 10 minutos, porque hay poca demanda de transporte, porque hay poca gente que se mueve entre esos lugares, pero además
si te mueves entre igual Bacalar y Cancún, hay una muy buena autopista. Si rentas un coche te puedes ir bastante cómodo, no hay casetas, no hay peajes, pero hay líneas de autobuses. Insisto, hay pocas corridas porque hay poca demanda, no hay gente esperando, no hay gente mentando madres de que falte transporte. Razón por la cual me llamó mucho la atención desde que se tocó el tema del Tren Maya, que me llamó, pues digo, de dónde a dónde iba a cruzar, cuando el gobierno empieza a sacar las rutas. Yo tomo la decisión de ir a Xpujil, a la entrada de Calakmul, que es la reserva de la biosfera, probablemente la más importante de México. Voy, platico con la gente, mucha gente ya no sabía qué pasaba. Esto fue después de la consulta que hizo el gobierno. La gente no sabía qué pasaba, la gente me comentó que ni siquiera les preguntaron, que ellos no querían el tren, que quién lo pidió, etcétera. No quiero meterme en esta vorágine de detalles, pero básicamente para sintetizar, mi conclusión personal es que este proyecto ha sido una imposición. Mi defensa respecto al proyecto no es política, no es contra AMLO, es más bien desde la parte académica, desde la parte científica o desde la parte pues plenamente biológica, donde yo no hallo las formas, ni siquiera los pretextos correctos para meter un tren que independientemente del daño que pueda o no hacer, la gente que está ahí de por medio la atropellaron. Este, no sé ahorita, con todos los temas que toqué, Gustavo, el SEMDA cómo se ha involucrado, porque además yo leí la posición del SEMDA y es bastante contundente, y de hecho yo la uso como estandarte para discusiones. Entonces, no sé por dónde podríamos abordar ahorita el puntacho. Pues sí, creo que tocas, en pocos minutos tocaste muchas cosas y me parece que son además acertadas. Déjame tratar de ir entrándole una por una. Sí. Y quisiera a lo mejor empezar con digamos, un antecedente, ¿no? Y una cosa que hay que reconocer es que en el país, pues, lo que hemos visto alrededor de este tipo de proyectos es que hay mucha violencia, impunidad, hay corrupción, y esto se da además porque hay como parte de este entorno, pues hay violaciones a derechos humanos, no solo de personas, sino de comunidades en su conjunto, ¿no? Y esto sucede de alguna manera porque estos megaproyectos, como es el caso del Tren Maya, se dan dentro de un contexto, digamos, económico, financiero, social, que no necesariamente tiene una perspectiva de lo que hablábamos hace un momento, de sustentabilidad, ¿no? Y de lo que nosotros llamamos la pertinencia biocultural. Y entonces esto, pues, lo que ha hecho es que ha habido una voracidad y se ha arrasado con los recursos naturales. Para decirlo en pocas palabras, pues hay una destrucción del capital natural, ¿no? Que pues, al final del día nos pertenece a todos. Sí. ¿Por qué pasa esto? Pues, ¿o en qué se traduce esto? Pues básicamente se traduce en erosión de suelos, en deforestación, en desertificación, etcétera, ¿no? Pero además hay contaminación de cuerpos de agua y hay contaminación atmosférica, etcétera, ¿no? Entonces, lo que sucede con estos grandes proyectos, que se llaman, o les llamamos los megaproyectos, es que hay inversiones, ya sea públicas o privadas, ya sea nacional o sea internacional, que se da para, digamos, la mejora de infraestructura, como puede ser el caso que nos ocupa hoy con el Tren Maya, pero que va a implicar al mismo tiempo una transformación para las comunidades en el tiempo, ¿no? Y con una serie de actividades nuevas, ¿no? Cambios en el uso de la tierra, y cambios relevantes también en lo que son, diría yo, los derechos de propiedad, ¿no? Estos megaproyectos que hacías mención, muchas veces son planteados y son aprobados y son ubicados, por ejemplo, en áreas que son áreas rurales, ¿no? Donde hay parte importante de lo que se conoce como el patrimonio biocultural. De México y pasa en otras partes del mundo también, ¿no? El problema que hay ahí, o uno de los primeros problemas que empezamos a detectar, es que ahí justamente es donde habitan
comunidades indígenas y comunidades campesinas, ¿no? Y entonces, pues como hay una política económica y social que ya viene, ¿no?, de tiempo atrás, ¿no?, desde el pasado, pues eso hace que se vayan violando estos derechos humanos de las personas, ya que pues no garantizan, ¿no?, de manera alguna que esos derechos humanos sean respetados, por ejemplo, pues su autonomía, ¿no?, el respeto a su territorio, el respeto a sus tradiciones, a los recursos naturales. A usos y costumbres. Sus costumbres, ¿no?, su derecho constitucional a un medio ambiente sano, ¿no? Sí. Y otros derechos importantes que hoy en día son fundamentales, muy vinculados con la parte ambiental, que tiene que ver con acceso a la justicia, en este caso a la justicia ambiental, con acceso a la información, la posibilidad de las consultas, que se hagan, no solo que se hagan, sino que se hagan conforme establece la ley y conforme establece el marco jurídico internacional, ¿no? Entonces, hay que resaltar que hay impactos, digamos, socioambientales de estos megaproyectos y muchas veces no son evaluados atinadamente, de manera integral, de manera eficaz, de manera efectiva. La información que se tiene muchas veces no corresponde a la realidad, ¿no? Es información deficiente, parcial, hay información que está fragmentada, ¿no? Y entonces todo esto va generando toda una situación que va incrementándose para efectos de polarizar el tema y generar una desconfianza entre las poblaciones, ¿no? Vale la pena establecer también que todo esto hace que el nivel de, digamos, de conflictividad con relación a los proyectos vaya, como decía yo, vaya creciendo, y eso implica, ¿qué quiere decir eso? Pues que hay problemas de tipo, llamémosle, social, ¿no? Y eso se traduce muchas veces en violencia y en inseguridad. No solo inseguridad física, sino también inseguridad, digamos, jurídica, ¿no? Y esto, lo que hemos detectado también es que ha causado ataques a los defensores de derechos humanos ambientales, ¿no? En los últimos años nosotros hemos venido, Fernando, Michelle, hemos venido documentando la situación de los defensores ambientales en México, y la situación es realmente preocupante, ¿no? Entonces, son temas que quiero poner en el contexto, ¿no?, antes de entrar directamente a la parte del tren, porque pues todo esto es parte de lo que hace que la situación se vaya agravando o complicando. Uh-huh. Okay. Hay una parte de una situación social que se da, que es centenaria en esa zona, desde el mundo de las haciendas enequeneras, desde los espacios en donde la distribución de la riqueza del Estado, la riqueza que se creaba, era una riqueza que era solamente mantenida por muy pocos y usados muchos para obtener esa riqueza. Ahora, y probablemente estoy diciendo una burrada, y precisamente por eso la externo contigo, para que me puedan decir que esta idea, aterrizarme esta idea. Veo en acciones como que están queriendo rescatar a una población, a una sociedad, creando un tipo de espacio de trabajo, un tren que les daría beneficios extras, beneficios que nunca han tenido, o una respuesta que jamás han tenido con respecto a ese uso que les han dado a las poblaciones durante una parte centenaria. Pero también encuentro que al hacer una cosa como esa de reivindicar a una situación social, están realmente haciendo hasta lo mismo, están utilizando a las personas, nada más apalabrando que esta es una acción social responsable, y no la encuentro de esa manera. ¿Estoy equivocado con esta idea o cómo lo ven? Mira, a reserva de que ahorita bueno, de una vez le entramos. Claro. Yo creo que el mismo nombre del tren lo dice todo, ¿no? O sea, hablar de un tren Maya, pues esto es algo que no fue decidido por el pueblo maya, ¿no? O sea, ¿quién le consultó con antelación a las comunidades sobre el nombre del proyecto, ¿no? Entonces, diría yo aquí, los pueblos indígenas no fueron tomados en consideración y se apropiaron, ¿no?,
se adueñaron de la palabra maya, ¿no? Sí. Y se están apropiando de lo que yo llamaría una denominación cultural indígena del pueblo maya, ¿no? Solo esa denominación de origen, o sea, no me jodas. Claro, y eso tiene un propósito, ¿no? Y es hacer ver el proyecto como más amigable hacia afuera, ¿no? Y obviamente pues hay que mencionar que es un proyecto que está incluido en el Plan Nacional de Desarrollo, ¿no? Diciendo que es un proyecto que busca de alguna manera incrementar la derrama económica, que es un poco lo que tú decías, ¿no? Que haya una mayor derrama económica del turismo en la península de Yucatán y la posibilidad, por supuesto, de que se puedan crear empleos y que haya un desarrollo para la región del sur del país y obviamente pues, se habla de proteger el medio ambiente, desalentando algún tipo de actividades como la tala ilegal y el tráfico de especies, etcétera, ¿no? Pero en el fondo es un proyecto que se está llevando a cabo y que se inició en un momento dado, se iniciaron a hacer una serie, empezaron a hacer una serie de actividades que no necesariamente estaban autorizadas o que no tenían autorización de impacto ambiental, ¿no? Ahora ya la tienen y platicaremos de eso en un momento, pero... Chafa con faltas de ortografía mal hecha, pero la tienen. Sí tienen ya lo que se llama la manifestación de impacto ambiental, ¿no? Pero es importante mencionar que si bien hay que reconocer que el proyecto pretende aprovechar parte de la infraestructura, digamos, ferroviaria que ya existía, porque se van a usar uno de los derechos de vía de ferrocarril, ¿no? Un porcentaje es así y el otro pues va a tener que empezar, digamos, prácticamente de cero y van a tener que gestionar los derechos de vía, ¿no? Pero pues aquí va a haber urbanización, ¿no? Va a haber desarrollo y obviamente va a haber un tren, ¿no? A lo mejor para efectos del auditorio vale la pena mencionarles de manera a lo mejor muy general de qué se trata esto, ¿no? Porque no estamos hablando, o sea, hablar del Tren Maya no es el Tren Maya en sí mismo, ¿no? Claro. Sino que esto contempla sí una infraestructura ferroviaria, pero también infraestructura vial, ¿no? Para poder mover todo un mercado, digamos, inmobiliario, comercial y turístico en toda la península de Yucatán, ¿no? Estamos hablando de alrededor de 1.460 kilómetros aproximadamente para el ferrocarril, ¿no? Que por cierto, pues ahí está la duda de cómo lo van a mover. Dijeron que con diésel, y pues diésel no necesariamente es lo más ambientalmente amigables, ¿no? Y entonces, pues va a haber varias estaciones de ferrocarril, va a haber esta infraestructura vial de la que yo hablaba, va a haber acueductos, va a haber nuevos centros de población, ¿no? Por lo menos 3, y polos de desarrollo, ¿no? Esto se va a hacer en más de 50 municipios, son 5 estados del país, ¿no? Los que están involucrados, que son Chiapas, Tabasco, Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Y pues obviamente, como decíamos minutos atrás, hay que tomar en consideración que ahí viven muy diversas poblaciones indígenas, ¿no? Y campesinas, y además hay que considerar que es una de las zonas más biodiversas del mundo, más ricas, digamos, desde el punto de vista ambiental, ¿no? Sí. Y esto lo digo porque el proyecto va a atravesar por la selva maya, que está considerado como un pulmón forestal en América Latina, segundo lugar después de la Amazonía, ¿no? Y además se pretende hacer una fragmentación y va a haber algunos impactos que nosotros creemos que son irreversibles a todo lo que tiene que ver con vegetación, con suelo, con agua y con biodiversidad, ¿no? Flora y fauna, sí. Ok, pues digo, vamos a seguir de lleno, nos tenemos que ir a la segunda pausa, Fer, porque si no, aquí nos podemos echar de refilón todo lo que sigue para ver particularidades del Tren Maya. Y bueno, nos habías comentado por ahí que con otras cosas nos ibas a sorprender. A ver, ¿qué viene? Pues mira, la segunda canción que quiero sugerir
Es una canción que creo que todos deberíamos de escuchar por lo menos alguna vez, Ok. que se llama Gracias a la Vida, Ah, claro, por supuesto. de Alberto Cortés, porque soy de esas personas que cree que, pues, que hay que estar agradecido con todo lo que tenemos, ¿no? Eh, a lo mejor unos dicen, bueno, pues yo qué voy a agradecer si no tengo nada, pero tenemos vida, tenemos salud y a partir de ahí, pues ya todo depende de nosotros, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ser agradecidos y darle para adelante. Sí, esa historia, la historia de la canción de Gracias a la Vida es impresionante, es interesantísima. La hizo Violeta Parra, esta canción, la chilena Violeta Parra. Pero ahorita platicamos sobre la historia de esta canción, que es increíble, como bien dices, Gustavo. Y pues vamos al corte, querido Mitch. Bueno, amigos, nos vamos al segundo corte. Tenemos que agradecer que vivimos en un país hermoso llamado México, con selvas, con ríos, con cenotes, me parece que es el quinto país con la mayor biodiversidad del mundo. Y estamos aquí platicando con Gustavo Alanís, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental. Y pues regresamos. Vámonos. No, es que gracias a la vida que me ha dado tanto. Esta canción fue compuesta por Violeta Parra, la chilena Violeta Parra, en el año de 1966. O sea, es una canción que tiene 54 años de haber sido traída a este mundo. Y tiene una historia tremenda porque habla sobre todo lo que es este amor intrínseco hacia el agradecimiento a estar vivo, al mundo, a todo lo que rodea. Pero sabes que dentro de esta parte, Violeta se suicida antes de que salga la canción al aire. ¿No? ¿Y por qué? ¿Quién sabe? La historia era una artista atormentada por muchísimas cosas, y ella que hace este himno al amor y este himno al futuro, a la esperanza, termina quitándose la vida pocos días después de haber grabado esta canción sin antes haber salido al aire. Después fue interpretada pues por muchos grandes autores, como mencionaste en un momento, Alberto Cortés, por supuesto, y hay muchos más, que es más Joan Baez, que es la mujer, que en su momento mujer de Bob Dylan, también interpretó esta canción, hizo muy grande. También hay una versión de Nana Mouskouri. También, por supuesto, hay cosas muy hermosas, y entonces pues ha sido nuevamente un verdadero gusto poder escuchar un tema como este, y sobre todo que también, aún haciendo a un lado esta vida atormentada de una artista tan increíble como fue Violeta, nos deja un legado que es imborrable y que definitivamente podemos tomarlo como un aleccionamiento de agradecimiento hacia todo lo que nos rodea y a todo lo que tenemos que cuidar y todo lo que amamos y nos ama. Muy bueno, muy bien. Yo digo que acabo de grabar 2 canciones, Fer. Espero no estar tan atormentado y sobrevivir para mañana. Pues nada más no le eches tanto mezcal al cuerpo, ya con eso estamos del otro lado. Man. Muy bien. Gustavo, fíjate que hablando con amigos activistas o académicos respecto al Tren Maya, tenemos mucho interés, mucha fe, voy a decir esta palabra un poco rebuscada, mucha fe de que el proyecto no se llegue a concretar desde una perspectiva real de que el proyecto eventualmente tiene muchas cosas en contra, aunque tenga toda la maquinaria gubernamental a favor, tiene muchas cosas en contra, empezando por la gente, temas económicos, financieros. No saben en la que se meten al construir sobre suelo kárstico, particularmente en la ruta de los cenotes, entre Bacalar y Tulum y hasta en Playa del Carmen, pero también en el resto de Yucatán. Hay gente que dice, no, es que ya hay derecho de vía, sí, el 30%, el 40%, todo lo demás no lo tiene. Estaba viendo ayer unas noticias de que en una zona, no me acuerdo el poblado, se les acaba de derrumbar una estación del tren, y están empezando los problemas y algún que otro amparo, etcétera. Pero una cosa es lo ideal y lo que deseamos que no se haga, y así que se enoje Chac, se enoje Tlaloc, se inunde, llueva, se retrasa el proyecto, si se retrasa se va a hacer más inviable. Pero otra cosa es lo legal. ¿Tú crees, digamos puramente desde el punto de vista legal, con los amparos que están en curso, con las poblaciones que están peleando, con los estudios que han hecho ustedes, el CONACYT, la UNAM, ¿crees
¿crees que hay posibilidades desde el punto de vista legal o académico en parar esto? Sí, mira, Michelle, Fernando, déjame empezar por algo que comentaste en tu participación anterior y que ya no tuve oportunidad de comentar. Ok. Y entramos a la parte de las afectaciones en general a las comunidades y ambientales y al tema legal. Por favor. Lo primero que quisiera decir es que tiene que ver con las consultas, ¿no? Porque las mencionaste hace un momento, y en noviembre del 2019 inició todo un proceso de consulta, digamos, indígena, que de alguna manera se dio de manera simultánea en varios de los municipios del sureste del país, ¿no? Hicieron algunas sesiones informativas, hubo autoridades, algunas personas de las comunidades, etcétera, ¿no? Sin embargo, esto que llamaron la consulta indígena sobre el Tren Maya, en realidad no fue convocada para obtener lo que nosotros llamamos el consentimiento de los pueblos y de las comunidades indígenas. Y lo digo así porque así lo establece el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, de la OIT, entre otras cosas diciendo que estas consultas tienen que ser previas, tienen que ser culturalmente adecuadas, tienen que ser informadas, tienen que ser de buena fe, etcétera. Y hubo por ahí un pronunciamiento del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que calificó como negativo, ¿no?, el proceso de consulta indígena del Tren, considerando que no cumplía, reitero, que no cumplía con todos los estándares internacionales ratificados por México en materia de consulta. Entonces, derivado de eso, Michelle, ahí empezaron algunas de las acciones legales, ¿no? Se interpusieron algunos amparos ante el Poder Judicial y se logró una suspensión en su momento del proyecto en el municipio de Espujil, en Campeche. Sin embargo, pues los promotores del proyecto empezaron a estigmatizar a quienes estaban haciendo esas acciones legales, empezaron a criticarlos, a difamarlos, y de alguna manera pues no querían acatar esas resoluciones judiciales. Y no solo eso, sino que además algo que fue muy sorprendente, que también pasó con el caso de la refinería de Tabasco, que es otra historia parecida a esta, es que en el marco de la pandemia, estas obras que están relacionadas con el tren fueron incluidas entre las actividades esenciales, ¿no?, que podrían continuar a pesar de las medidas que había dictado la Secretaría de Salud, ¿no? Entonces, me parece que ahí ya empiezas a ver cómo se tuercen, ¿no?, los hilos, ¿no?, para efectos de hacer consultas a modo, consultas amañadas. Y creo que el mejor ejemplo, además de lo que estoy diciendo, fue aquella burla que hizo el presidente de la República cuando fue y pidió permiso a la Madre Tierra, ¿no? De que ¿cómo se llama? Enterraron y que pidieron, tanta tontería, que sí, Dios santo. Entonces, ahí pues ya empezamos a tener, digamos, a caminar por parte de los promotores con el pie izquierdo, ¿no? En segundo lugar, mencionar que hay una multiplicidad de implicaciones que tiene todo esto para las comunidades que están en la región, desde dos puntos de vista. Uno es, por ejemplo, ¿qué implicaciones va a tener esto para el tema del agua, ¿no? Por un lado puede haber escasez, pero por el otro lado también puede haber contaminación, ¿no? Otras dos cosas. Exacto, ¿no? Porque, pues como ustedes saben, el agua que llueve en la península, pues se infiltra, ¿no?, como tú bien decías, en este suelo, que es un suelo cástico en buena parte de la península de Yucatán, y la única fuente de abastecimiento es esta en la región, ¿no? En segundo lugar, pues porque puede haber una mayor generación de basura y varias formas o distintos tipos de contaminación.
Muchas comunidades en la península de Yucatán no tienen servicios de recolección de basura, reitero, no los tienen hoy en día, y entonces existe un riesgo de que vaya a haber una crisis por la acumulación de residuos sólidos, ¿no? Un tercer elemento tiene que ver con la parte arqueológica, ¿no? Claro. Que se pueda venir una presión a la zona arqueológica, por ejemplo, de Calakmul y a su selva, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se espera que va a haber o que puede haber un incremento exponencial de visitantes, ¿no? Y eso va a representar o va a significar una mayor presión tanto a la zona arqueológica como a los alrededores, ¿no? Y eso puede implicar una alteración a las formas en las que hoy se mueven las comunidades. Un cuarto elemento que puede afectar de manera general a las comunidades tiene que ver justamente con esta alteración en sus formas de vida, ¿no? De cómo viven ellos hoy en su comunidad, en su tierra, en su territorio, con su cultura, con sus tradiciones y con todo lo que han venido llevando a cabo por generaciones, ¿no? Y entonces aquí pues se considera que se puede crear una, llamémosle una gran presión, ¿no? por nuevas actividades económicas que se vayan a llevar a cabo en la zona y que pueden incluir de alguna manera que haya mucha informalidad en la actividad económica. Y un quinto elemento, les doy dos más para el tema de la afectación general, tiene que ver con esto que de alguna manera ya decía yo, pero que es la pérdida de conocimientos, ¿no? Y de los saberes y de las tradiciones que tienen en la zona, ¿no? ¿Por qué? Porque se espera que la economía de la región se va a transformar a una economía de servicios, ¿no? Y entonces, pues eso va a implicar poner en riesgo lo que llamamos el patrimonio biocultural de la región, ¿no? Y entonces a lo mejor van a empezar a dejar atrás las actividades agrícolas, ¿no? Las tradiciones culturales y se van a ir más a esta parte que decía yo de los servicios. Y todo esto, pues puede generar, como sucede en otras partes del país, que vaya a haber algún tipo de inseguridad, ¿no? En regiones donde hoy no existe, ¿no? Pero pues si hay un mayor flujo de población, implica un riesgo de aumento en la violencia y en la criminalidad, ¿no? Entonces, me parece que en esta parte de las afectaciones hay que ser muy conscientes sobre la necesidad de respetar la autonomía, hay que estar muy conscientes de la necesidad de que la gente se pueda manifestar, como decía yo, que dé su consentimiento previo, libre, informado, culturalmente adecuado, ¿no? Porque se va a transformar la vida de la gente en la región y su entorno ambientalmente también va a cambiar, ¿no? Entonces es muy importante que esto se tome en cuenta porque la gente en algunas regiones tiene mucho miedo, ¿no? Ellos creen que van, por ejemplo, que van a perder sus viviendas, ¿no? Piensan que los van a desalojar de manera forzada, sienten que va a haber desplazamientos, etcétera, ¿no? Entonces todo este tipo de cosas se tienen que tomar en consideración. Y pasando al otro elemento, porque estos, digamos, son las afectaciones que decía yo, las generales, ¿no? Pero hay afectaciones muy concretas, muy prácticas, muy dirigidas en el tema, diría yo, netamente ambiental, ¿no? Por ejemplo, empecemos, y cuando haya que ir al corte me dices, Michelle, por favor, porque vamos bien. No quiero abusar del micrófono, pero Por favor, esto es lo más interesante esto, gracias. Cuando entramos a los temas de los daños ambientales, habría que ver, por ejemplo, en algunas regiones el hábitat de las especies, cómo se va a afectar, cómo se va a impactar, va a ser dividido, va a ser fragmentado, ¿no? Y eso puede implicar serios riesgos para cierto tipo de especies, ¿no? En segundo lugar, pues algunas especies como producto de las vialidades y de las vías del ferrocarril pueden ser atropelladas al intentar cruzar, ¿no? Por ahí se están proponiendo algunos pasos de fauna. Vamos a ver qué efectividad puede llegar a tener esto. Otro elemento que hay que considerar es el tema del ruido, ¿no? Que puede de alguna manera afectar severamente a una o algunas de las colonias
en este caso concreto a una colonia que ha estado identificada y ubicada, que es una colonia de murciélagos que habita en el sureste del país. Otro elemento, creo que lo mencioné hace minutos atrás, tiene que ver con la deforestación de hectáreas de selva para los nuevos centros de población, ¿no?, que se van a establecer. Hasta donde sabemos, por lo menos son 3 nuevos centros de población, ¿no? Y obviamente, pues considerar que el proyecto va a atravesar o va a pasar por áreas de influencia que tienen que ver con por lo menos 15 áreas naturales protegidas. Hay áreas protegidas federales y hay áreas protegidas locales, ¿no? Obviamente, una de las que más ha preocupado tiene que ver con lo que pueda impactar y en su caso dividir a lo que es la reserva de la biosfera de Calakmul, que es una zona ambientalmente muy rica. Como decía yo hace un momento, es la segunda reserva más importante de la América tropical, solo después de la Amazonía, y además ha sido declarada por UNESCO como Patrimonio Mundial mixto, ¿no? Entonces, tenemos esos reconocimientos no solo a nivel de área protegida, sino a nivel de un contexto internacional. Pero no solo es el hecho de Calakmul, sino que también tenemos las afectaciones que puede haber a la reserva de la biosfera de Siancán, un lugar ambientalmente fabuloso, ¿no? ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, pues alberga, Michel Fernando, alberga un sistema de ríos subterráneos de agua dulce que interconectan lo que son cenotes y petenes, y también ha sido declarada como una zona como patrimonio de la humanidad por parte de la UNESCO, ¿no? Ya mencioné hace un momento el tema de la contaminación del agua. Con el aumento de estas actividades económicas, que hay un fuerte riesgo de lo que llamamos la salinización de los suelos, con impacto sobre la productividad agrícola en su caso, y contaminación de aguas subterráneas. Y mencioné también ya lo que tenía que ver con la contaminación del suelo y del aire. Entonces, no estamos hablando de cosas menores, no estamos hablando de pocas cosas, ¿no? Estamos hablando de impactos sociales, de impactos ambientales, ¿no? Y obviamente, pues hay esperanza en la parte jurídica, ¿no?, que mencionabas, Michelle, de cómo entrarle, cómo atajar estas cosas para efectos de que en realidad esto, si es que llegue adelante, se haga con la mayor legalidad posible, que hasta donde estamos viendo ahorita no es el caso. Pero qué barbaridad. Yo creo que tenemos que ir a corte, ¿no, Mitch? Sí, nos vamos ya al tercer corte para el último bloque. Exacto. Y tengo una cosa porque me llega, lo que has dicho, Gustavo, es sumamente interesante y aleccionador. Hay muchas cosas que tienen que ver, por supuesto, con el desarrollo, con la estabilidad, con el crecimiento social. Pero también el crecimiento social, la estabilidad y el desarrollo tiene que ver con el respeto a dónde estás y cómo estás, ¿no? O sea, lo que es usos, costumbres, espacios. Yo, cuando estabas comentando esto, me acordé de una caricatura, Mafalda, en donde estaba esta amiga de Mafalda, Susanita, leyendo el periódico. Recuerdo que esta caricatura estaba en la guerra de Vietnam, en aquel momento, estaba finalizando la guerra de Vietnam. Es al final de los 60 se resolvió esa caricatura, en donde está leyendo el periódico y decía guerra, muerte, destrucción, tal, cierra el periódico Susanita y dice, menos mal que el mundo está tan lejos. El caso es de que amigas y amigos de la KGFM que no están exactamente en la zona, que pueden estar en este momento en Monterrey, que pueden estar en Los Cabos, que pueden estar en Tamaulipas, que pueden estar en el estado de Sonora, que pueden estar en Guerrero, que pueden estar... En cada una de las poblaciones suceden cosas. En cada uno de los lugares de nuestra república están pasando situaciones graves. Pero es importante poner los ojos en lo que está pasando de este lado, lo que está pasando en la asociación de la selva, lo que está pasando en las poblaciones, el hablar sobre el respeto, la seguridad, la estabilidad, el desarrollo, por supuesto, sustentable, pero no solamente el desarrollo sustentable que venga a ser de boca para afuera, sino que tenga que ver con todas las acciones reales, legales y autorizadas y respetuosas para cada uno de los espacios. O sea, esta historia que estás haciéndonos ver y estas formas, te lo agradecemos mucho, Gustavo, de verdad.
No, encantado, con mucho gusto. Perfecto. Vámonos a la última pausa del programa. Gustavo, ya estuvimos por Kansas, Alberto Cortés. ¿Hacia dónde va el brinco? Pues mira, a otra etapa de mi vida, 1985, Life is Life. Oh, ese fue el primer acetato que yo me compré en mi vida. Me marcó mucho porque, al igual que Dust in the Wind, yo cursé 77-78 ese año en Estados Unidos, académico, que fue como decía Fernando cuando salió la canción, y pues fue el boom, ¿no? Lo mismo me pasó con Life is Life, me fui a un viaje a Europa con mis amigos, un par de meses, y pues la canción de moda y que oías en todos lados todo el tiempo, Life is Life, ¿no? Claro. Entonces me marcó mucho en esa época de mi vida, de los amigos, de la diversión, de las salidas, de las parrandas, las fiestas, una época fabulosa. Sí, caray, no, como bien dijiste, 85, qué barbaridad. Pues vamos a escucharlo. Vámonos con esta banda austriaca que además ese disco donde viene esa versión en vivo de Life is Life, todo el disco de punta a punta, es magnífico, y sobre todo la canción que sigue después de Life is Life, que se llama Flying High, a mí particularmente es un parte del soundtrack de mi vida. Pero bueno, regresamos. Padrísima la recomendación, amigos. Gracias, Gustavo. Me parece que es muy importante comentar con ustedes y con el auditorio que todos estos proyectos, nosotros como SEMDA siempre hemos dicho, o hemos tenido la posición de que en México se puede hacer lo que se quiera hacer, siempre y cuando cumpla con la ley, respete el capital natural y respete los derechos humanos de las personas en y alrededor de los proyectos. Okay. No somos un grupo de choque, no estamos en contra de ese crecimiento y de ese desarrollo. Lo único que queremos es que haya legalidad y Estado de Derecho en lo que se haga, ¿no? Que es algo que cualquiera podrá pedir para cualquier cosa, ¿no? Claro. Cumplir con la ley, cumplir con las reglas, seguir lo que dice la Constitución, las leyes, los reglamentos, las normas y los convenios internacionales. Okay. Y es particularmente importante para este proyecto algo como esto, porque... Muy bien. Sí. Entonces yo el tema de la legalidad y el Estado de Derecho que tiene que haber en estos y en otros proyectos, porque además siendo el gobierno federal el promotor, si no cumple con la ley, como sucedió en el caso de la refinería de Tabasco, pues los particulares también van a decir, oye, si el gobierno federal no cumple, pues yo por qué, ¿no? Claro. Entonces me parece que te tienes que convertir en el ejemplo, lo cual no está haciendo hoy en día el gobierno federal, pero te tienes que convertir en el ejemplo de que en efecto, no solo quieres hacer los proyectos, sino que los quieres hacer bien, ¿no? Entonces, hay una serie de elementos que, desde el punto de vista de la ley, se tienen que cumplir, y si no, pues el proyecto podría ir adelante, pero en falta, ¿no? En incumplimiento de la legislación ambiental y no necesariamente ambiental. Doy ejemplos. Uno, las áreas naturales protegidas, ya las mencionamos, ¿no? Pero hay decretos presidenciales, ¿no?, que establecen las áreas naturales protegidas y que establecen qué se puede y qué no se puede hacer en las áreas naturales protegidas, y que además tienen un plan de manejo que establece cuáles son las reglas y demás. Entonces, es muy importante que haya compatibilidad de un proyecto como este con esas áreas protegidas que yo mencioné, que haya a nivel federal y que haya a nivel estatal, para efectos de poder garantizar la compatibilidad del proyecto con la conservación y el cuidado de esas zonas, de esas regiones, porque por algo fueron declaradas o decretadas como áreas naturales protegidas. Entonces, ahí hay un primer elemento que es fundamental. Segundo, los usos de suelo. Como ustedes saben, los municipios en el país son los que establecen los usos de suelo a través de los planes o programas municipales de desarrollo urbano, ¿no? Entonces yo quisiera preguntar si por todos estos municipios que va a pasar el tren, hay una compatibilidad entre el proyecto del tren y todo lo que va a haber alrededor del tren, centros de población, etcétera, ¿no?, y el cumplimiento efectivo de esos usos de suelo, porque muchas veces pues eso no sucede, y lo que hacen es que les hacen trajes a la medida, ¿no? Cambian los planes municipales de desarrollo urbano para que
los proyectos puedan encajar, ¿no? Y lo mismo sucede, y voy a un tercer elemento, con lo que tiene que ver con los programas de ordenamiento ecológico del territorio, en este caso, programas de ordenamiento ecológico locales, ¿no? ¿Por qué son importantes? Porque los programas de ordenamiento ecológico establecen las densidades, ¿no? De hasta cuándo, hasta cuánto, ¿no? Y entonces, pues, habría que ver, primero, cuántos programas de ordenamiento ecológico local hay, y segundo, si el proyecto se adecúa o no a estos planes o programas de ordenamiento ecológico local. Un cuarto elemento tiene, ya lo dijimos, ya hablamos, las consultas, ¿no? Se tienen que hacer conforme a la ley, conforme a lo que establece el marco nacional. Por ejemplo, en materia de impacto ambiental, corrió el mes pasado la consulta pública y ya se hizo una reunión pública de información de una parte del proyecto, porque solo una parte fue sujeta al procedimiento de impacto ambiental hasta ahorita, lo cual también habría que ver si es legal o no, ¿no? Okay. ¿Por qué? Porque la ley ambiental federal lo que dice es que los proyectos, las obras o actividades que se sometan al procedimiento de impacto ambiental se tienen que someter en su conjunto, ¿no? Okay. ¿Por qué? Porque lo que hacen muchas veces, y lo hemos visto en muchas experiencias a lo largo de estos años, es que fragmentan proyectos para propósitos de evadir lo que llamamos nosotros los impactos ambientales ya acumulativos, ¿no? Proyectos. Entonces, ahorita ya vimos, ya está fragmentado para propósitos de impacto ambiental, y entonces ahí se puede, de alguna manera, discutir si es legal o no fragmentarlos para esos propósitos. También vale la pena mencionar que la evaluación del impacto ambiental pues tendría que ser imparcial, ¿no? Como ustedes saben, el que promueve el proyecto es el gobierno federal y el que evalúa el proyecto es el gobierno federal, ¿no? Que no es el único caso, sucedió con la refinería y sucede con muchos casos más, ¿no? Pero pues como son proyectos personales del titular del Ejecutivo Federal, pues ¿quién le va a decir que no al presidente, ¿no? Claro. Entonces esto también nos lleva a la necesidad de tratar de reformar o reformular el procedimiento de impacto ambiental para efectos de que fuese un ente autónomo, independiente, tipo el INE en materia electoral, para efectos de poder asegurar que hay imparcialidad en la manera en la que se resuelven estas solicitudes de autorización en materia de impacto ambiental. Okay. Bueno, amigos, por ahí tomé nota de unos temas que han salido a lo largo del programa y demás que digamos, se conocen o son de dominio, que las comunidades no tienen servicios actualmente y se han quejado de que cómo es posible que no tienen servicios y encima les quieren poner un tren. Hay una cosa muy simpática porque me he peleado en redes y ha sido una de las causas por las cuales me bloquearon en Facebook, cuando de repente les subo un poco el tono, y que muchos me han discutido, Gustavo, que el tren va a ser popular y que la gente se va a poder subir al tren y como si fuera el trenecito de Chapultepec que ya no funciona y se van a poder ir a pasear. Yo no he visto en ningún lugar, no sé si ustedes lo han visto, si hay, ¿cuánto va a costar el tren? ¿Va a ser de pasajeros, de carga? ¿Va a ser vía sencilla, vía doble? Y de repente dicen que iba a ser diésel, que luego que 160 kilómetros por hora, pero creen, pareciera que el prodefensor del gobierno federal cree que el tren va a ser como una ADO, y yo no creo que sea un tren popular. O sea, el origen de este tren no es popular, es turístico y es hasta elitista, yo podría decir. Aunado a eso, cuando platiqué con la gente allá en Campeche, se quejaron mucho de Sembrando Vida y donde dicen que utilizaron a los comisarios ejidales, que los hicieron socios de Sembrando Vida, a tratar de guiar, orientar o manipular a la gente para que participara en la consulta, pero que no sabían ni de qué se trataba. Esto nos lleva también a la parte de las mías, que están hechas con las patas, con faltas de ortografía. Y la cereza en el pastel es, seguramente ustedes en el SEMDA han trabajado con CONAFOR, con la CONAMP, etcétera. El gobierno debilitó todas estas entidades y además al FONATUR lo convirtió en una inmobiliaria, de tal forma que estamos viendo que el gobierno es el promotor de sí mismo, es juez y parte, es quien genera los estudios de impacto, pero quien además los revisa. Entonces, ¿ante qué melcocha estamos? Porque, y lo mencionaste por ahí, si el gobierno no cumple la ley en un proyecto de este calibre,
pues al rato vamos a estar llenos de giros negros, lo de menos va a ser que tal en la selva, se va a hacer una anarquía. Si el gobierno no cumple, los particulares menos. ¿Cuál es el escenario legal de esto entonces, Gustavo? La verdad es que parece aterrador. Pues mira, varias cosas les comentaría a Michelle, Fernando. La primera es que reiterar algunos de los puntos que ya hemos comentado, ¿no? El primero es que, por lo que dije al principio y cuando di los antecedentes, una de las primeras cosas que se tienen que asegurar es que el proyecto no transgreda derechos humanos ambientales, ¿no? Eso me parece que es algo fundamental. En segundo lugar, creo que es muy importante que respetemos algunos principios que México ha firmado incluso a nivel internacional, como es la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, que en su principio 10 habla de tres cosas fundamentales. Acceso a la justicia ambiental, acceso a la información ambiental, en este caso del tren, que está en manos de las autoridades, y tercero, que haya una participación de la gente en las decisiones que se toman con respecto a este proyecto. Está firmado por México a nivel internacional, son compromisos que tenemos y lo hemos además incluido en nuestro cuerpo jurídico ambiental nacional. Pero además, en el año de 2018, el 27 de septiembre, Luis Videgaray, siendo canciller, fue a Naciones Unidas y suscribió por parte de México el Acuerdo de Escazú, que habla de estos tres aspectos del principio desde Río, pero además habla del tema que tiene que ver con los defensores ambientales para poder garantizar su efectiva protección. Entonces, ahí hay un segundo elemento que tiene que ver con esos tres aspectos y uno más, reitero, que es el tema de los defensores. También tenemos que asegurar que en proyectos como estos, que son, se les llama proyectos de desarrollo, no pueden estar exentos de cumplir con todos los temas de sustentabilidad que mencionamos ya a lo largo de la charla, ¿no? Tampoco pueden estar exentos de cumplir con temas de sustentabilidad o de sostenibilidad desde el punto de vista social, porque si no cumplen en la parte social, pues se vuelve un polvorín y simplemente los proyectos no se van a poder llevar a cabo, ¿no? Y me parece que proyectos como estos tampoco pueden poner en riesgo todo lo que tiene que ver con medio ambiente, con la conservación de los recursos naturales, porque, como ya dijimos aquí, hay varias partes del sureste por donde piensa pasar el tren, que son declaradas o decretarias como áreas protegidas, y que además han sido declaradas por UNESCO como patrimonio de la humanidad, y entonces pues no podemos ir en contra de algo que la misma comunidad internacional nos está ayudando a cuidar y a proteger, ¿no? Y como dijimos hace un momento, pues garantizar el Estado de Derecho, garantizar la paz y garantizar la libertad de las personas, ¿no? Me parece que son elementos esenciales que no pueden quedar fuera del radar de un proyecto como este. Por supuesto, de la envergadura, del tamaño de una cosa tan grande tan grande, no solamente en funcionamiento de su estructura, sino también tan grande en lo que significa por los años que vienen hacia adelante. O sea, esto no solamente es momentáneo ni es por este sexenio. Una cosa como estas tiene que ver con tantísimo tiempo por delante. O sea, hay una serie de puntos que has comentado, Gustavo, que son por demás aleccionadores. Y me parece un punto en especial. Dijiste, en México, o sea, lo que es Senda no es un espacio de choque, no es un espacio que va y que se queja de todo lo que está pasando, sino lo que busca es la legalidad de los derechos de cada uno de los espacios que se están y cómo se están creando las cosas. En México, y creo que en cualquier lugar pueden hacerse cosas siempre y cuando no atentes contra los derechos de terceros, que estés dentro de la legalidad para poder crear técnicamente lo que sea. Y el gobierno mexicano podía ser un tipo de ejemplo, garante de la legalidad en proyectos tan grandes como este, tan trascendentes como este. Y
Y lo que se está viendo es que se están encontrando una serie de mañas, de viejas estructuras, de viejas fórmulas, en donde en lugar de hablar precisamente como un garante de la estabilidad y de la legalidad y del derecho y del desarrollo, están encontrándose asuntos en donde, decías, de repente se separan, en lugar de que sea un proyecto completo, se está separando para poder brincar cosas, o de repente está sucediendo asuntos como que se adecuan las leyes de repente de determinada población para que se haga el derecho de uso de suelo, o una serie de asuntos que en lugar de tener que ver con esa función de una estructura, de un trabajo monumental, por supuesto, que tenía que ser legalmente hablando para poder constituir correctamente algo que sea irrefutable. Se encuentran más bien mañas como pasarle, le hablaré coloquialmente, la mordida a este cuate para que el poli te deje ir, para que el poli te deje pasar, ¿no? Esto es muy preocupante, porque si este tipo de cosas pasan en el inicio, aún no habiendo pasado nada todavía, o sea, y nada lo pongo entre comillas, ¿qué pasaría si esto sí se da lugar? O sea, va a ser catastrófico. Sí, tenemos que hacer un cambio, tenemos que hacer un giro, ¿no? No podemos seguir pensando que las cosas se van a seguir haciendo como a lo mejor se hacían tradicionalmente, para efectos de poder privilegiar cierto tipo de intereses económicos, políticos, sociales, electorales, etcétera, sino que me parece que lo que realmente tenemos que hacer es trabajar por el bien de las personas, ¿no? Yo entiendo perfectamente que el sureste tenga un grado de retraso con respecto a otras partes del país, y es muy legítimo querer apoyar y ayudar, pero asegurando que proyectos de esta naturaleza vayan conforme a lo que establece el marco de la ley, y no por ser un proyecto presidencial tengan que ir por la libre sin cumplimiento efectivo de la ley, y haciendo a un lado a las personas y sin satisfacer realmente las necesidades de los más desprotegidos, de los más vulnerables, que se supone son los que más beneficio deben de recibir de un proyecto de esta naturaleza. Entonces, Gustavo, yo tendría ahí un planteamiento. ¿Cuál sería el escenario ideal para el SEMDA? O sea, evidentemente no somos golpistas de nos oponemos al gobierno y queremos derrocar al gobierno, no, no va por ahí, menos del SEMDA, obviamente. El escenario ideal sería, a ver si lo logro visualizar bien, sería que a lo mejor tramo por tramo, parte por parte del tren, vaya cumpliendo la regulación, se vaya integrando a las comunidades de forma correcta, se entreguen los estudios de impacto ambiental correctos, se analicen de forma fehaciente y académica, y no nada más como soy juez y parte, yo solito me doy permiso. Pensaría que esto haría un proyecto un poco más largo, a mayor tiempo, porque llevaría el correcto cauce legal, implicaría más tiempo, y no como ahorita que aparentemente ya todo está autorizado, ya va porque va y porque así tendría que ser. Entonces, sí, pero ¿sabes qué, Michelle? Lo que mata a los proyectos muchas veces es eso. Claro. Es esa prisa, ¿no? Esa prontitud de querer hacer las cosas cuando ni siquiera han cumplido con los procedimientos legales con los que tienen que cumplir. Entonces, muchas veces lo que dicen los desarrolladores y los inversionistas es que ya tenemos el financiamiento, ¿no? Y si no lo aprovechamos ahorita, después ya no se va a poder. Okay. Esas prisas les ganan y se tropiezan con ellos mismos, ¿no? Entonces hemos visto proyectos que se han caído de $500 millones, de $50 millones, que se han caído justamente porque el jefe dice que ya, ¿no? Sí, no le puedo dar explicaciones, ¿no? Tenemos que sacarlo ya. Y eso hace que estén en muchos vacíos, en muchas contradicciones, en muchos incumplimientos, y eso genera que los proyectos solitos se ponen el pie. Sí, decía que la prisa es el peor enemigo del marketing. Exacto, y si te toma más tiempo, pues no importa, son los procedimientos que hay que cumplir porque así lo establece la ley. Exactamente, y sobre todo para que la función sea esa de carácter sustentable, o sea, no es una cuestión que es de aquí a mañana, o sea, una cosa como estas va a ser generacional, o sea, no tiene que ver, es transgeneracional, o sea, no tiene que ver solamente con un espacio de momento.
Y además, pues de cualquier forma, los proyectos hoy no existen, ¿no? Claro. Entonces, si te tardas un año más o 2 años más, pues no pasa absolutamente nada. Perfecto, pues ya casi nos tenemos que ir. Gustavo, ¿con qué podríamos concluir o sintetizar el cierre del programa? Eh, Insisto, a lo mejor yo tengo una posición un poco más recalcitrante, ustedes más desde una base legal, jurídica. Yo tengo también cuestiones emocionales de por medio como para oponerme férreamente al Tren Maya, sin embargo no dejo el lado científico, el lado académico. Para la gente que está en la pelea, para la gente que está en contra de esto desde las poblaciones o desde los activistas o desde la gente conozco arqueólogos que saben que entre Río Bec y Calakmul hay infinidad de vestigios, etcétera. ¿Qué es lo que queda? Promover amparos, acudir con ustedes, ir a ponerte sobre las vías como en Lázaro Cárdenas, que esa es otra, que hay trenes del puerto Lázaro Cárdenas o Salina Cruz que los maestros tienen meses ahí sin operar. No tendría por qué ser la excepción al respecto, pero regresando, la gente que está genuinamente interesada en que esto se haga de forma bien o no se haga, ¿qué puede hacer? Mira, yo creo que hay dos cosas. Una primera es tener posicionamientos, ¿no?, que estén bien fundados, bien respaldados, ¿no? No se trata de aventar una piedra y esconderse, sino que si vas a decir algo, pues dilo porque tienes de dónde agarrarte, ¿no? Claro. Porque además eso te fortalece en tu posición, te da fuerza, ¿no? Y si no, pues te pierdes un descrédito terrible, porque te vuelves un fanfarrón y alguien que está diciendo cosas pero no tiene las bases No hay suficientes. sustento alguno, sí. Entonces, eso hay que hacerlo y hay que ponerlo a la luz pública y apoyarse de los medios de comunicación para darle difusión. Y el segundo elemento me parece es el aspecto legal, ¿no? O sea, yo creo que sí hay que interponer, cuando haya argumentos, hay que interponer las acciones legales que haya que interponer, ¿no? Tanto, como decía yo en un principio, denuncias populares ante la Profepa o los recursos de revisión o los juicios de nulidad o los amparos que se tengan que interponer, pero siempre, siempre, sin excepción, con esos argumentos técnicos, con esos argumentos científicos, con esos argumentos legales, que te dan el respaldo y que te dan la fuerza para tu acción legal. Si no lo haces así, pues es nada más como aventar un cohete y se cae de inmediato, ¿no? Okay. Tienes que tener esa fuerza, esa solidez, porque además, pues, tu nombre, tu credibilidad y tu reputación estarían en juego, ¿no? Entonces es bien importante que lo hagas con ese sustento y dejar que fluya conforme a los tiempos legales y que se vayan resolviendo las acciones, ¿no? Obviamente, pues hay una presión brutal porque es el titular del Ejecutivo Federal quien está detrás del proyecto y eso puede generar presión incluso sobre el Poder Judicial, ¿no? Pero yo creo que no hay que dejar de accionar legalmente, sobre todo si la gente considera que tiene un caso que está bien sólido, que está bien armado y que tiene la fuerza jurídica suficiente como para poder intentar darle un paso para atrás a estas intenciones del gobierno federal, ¿no? Y también otra de las cosas es que la población, el pueblo mexicano, no solamente en la zona, esté bien informado, que la opinión pública tenga el peso de la información para que pueda dar comentario sustentado y no solamente comentario emocional. Creo que es importante este tipo de espacios. Agradecemos muchísimo a la gente que se ha quedado con nosotros, que está escuchando. Estoy seguro que más de uno de chicos, chicas, hombres, mujeres que están viendo la Caja FM se encuentran más que interesados en lo que está haciendo SEMDA, en lo que es el proyecto y los proyectos que no solamente están trabajando sobre el asunto de Tren Maya. ¿Cómo se pueden acercar contigo? ¿Cómo pueden saber de ti? ¿En qué lugar pueden acercarse a SEMDA y conocer lo que está trabajándose? Gracias, Fernando. Yo creo que lo más fácil es nuestra página de internet, www.semda.org.mx, y ahí podrán encontrar toda la información de quiénes somos, qué hacemos y en dónde andamos metidos y
con mucho gusto de entrar en contacto con quien quiera buscarnos y acercarse con nosotros. Es que esto, Michelle y Gustavo, de veras, esto es vasto, es enorme el proceso de una cosa como estas. Y como mencionaba hace un momento también, o sea, hay problemas allá, hay problemas en el norte de la República, hay problemas en el este, en el oeste de la República. Hay muchas cosas que están pasando y que es importante las generaciones nuevas, las generaciones de jóvenes que en este momento están en la preparatoria, en la universidad, que se den cuenta de la importancia, la relevancia que tiene el desarrollo y la sustentabilidad del desarrollo. No solamente las cosas son de inmediato. Bien decías, Gustavo, sobre la prisa. No puedes tener prisa. Es la peor acción. Si tú no tienes sustento con lo que estás haciendo, la prisa es el peor verdugo que puedes hacer para tus propios planes. Entonces, que México, viva México, viva México, viva su historia, viva todo lo que tenemos dentro, viva los mayas, viva las series, viva los yaquis, viva toda la gente de todo el país. Es importante que lo cuidemos y que respetemos, porque definitivamente viene ya el mes de septiembre, el mes patrio, pero como siempre comentamos entre Michelle, los amigos que tenemos ese tipo de acciones, por ejemplo, el trabajo en UTE, que es la Unión de Trabajadores del Espectáculo, digamos, no tiene que ser en septiembre ni el 15 de septiembre para gritar ¡Viva México! ¡Viva México siempre! ¡Viva México todos los días! ¿No? Entonces, vamos a hacer. Mitch, por favor. Pues danos la salida, Fer, y yo ya ahorita le pregunto a Gustavo qué canción nos tiene para cerrar. Seguro que sí. Este es un día especial, es una plática entre amigos muy especial. Está con nosotros Gustavo Araúz Ortega, el presidente, el mero, digamos, el gran jefe 001 de SEMDA. Tienen que conocer qué es lo que está pasando. Aquí va a estar cruzando en las pantallas lo que es el punto de comunicación para que entren al sitio, para que conozcan lo que está pasando y estén muy informados. México necesita de todos en este momento. Y todos en este momento y en el futuro. Entonces, muy clavados con lo que está pasando. Mi nombre es Fernando Gallegos, se encuentra conmigo mi compañero y amigo de siempre y de aventuras, Michelle Duarte. Gracias, Fer, gracias, amigos. Gustavo, mil gracias por tu tiempo, por compartirnos una pequeña empapadita de todo esto que es un mar interminable de información y de aristas, pero creo que con esto agarramos ya un rumbo de qué se puede hacer y cómo es que las cosas se tienen que hacer bien. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Es un gran gusto y es un honor poder participar con ustedes y con su auditorio, y cuando necesiten cualquier tipo de información ambiental y que tenga que ver con recursos naturales, encantados de colaborar y participar con ustedes. Muchas gracias. Gracias. Tomamos palabra, Gustavo. Muchas graas. ¿Con qué canción nos dejas, Gustavo, para cerrar el programa? Pues mira, yo creo que para estar a tono con lo que está pasando hoy en día, ha habido muchas canciones nuevas, ¿no? En esta pandemia, y pues yo quisiera tomar la de Resistiré, versión mexicana, porque nos da un mensaje de ánimo, ¿no? Un mensaje de esperanza y de que no obstante la adversidad, pues hay que jalar y hay que darle para adelante, que es un poco lo que hemos venido comentando a lo largo del programa, ¿no? Entonces yo comulgo mucho con eso, creo mucho que por más adversos que sean los tiempos, vamos a salir adelante y lo vamos a hacer bien. Entonces creo que es una canción nueva, actual, y que nos inspira para eso, ¿no? Magnífico, amigos. Muchísimas gracias. Vamos a resistir, señores, a darle fuerte. Vámonos, señores. Gracias. Gracias. Hasta luego.